Bueno, entonces, la característica de este medio de contraste entonces, es que permite obtener información de la fase dinámica y específica a los 20-30 minutos en un solo procedimiento. O sea que yo en 20-30 minutos terminé todo un estudio completo del hígado con fase excretora biliar y todo. El Primovis tiene una molécula que está desarrollada a punto de partida del Magnevis, que es un medio de contraste lineal, al cual se le agrega un anión orgánico y que tiene la capacidad de ser captado por el hepatocito, este anión, y ser eliminado por vía biliar. Esta estructura molecular hace que se parezca muchísimo a un macrocíclico, lo cual le da una estabilidad sumamente alta a la molécula de contraste, con muy poca capacidad de efectos adversos. A su vez, tiene, dijimos, un 50% de excreción biliar, tiene un 50% de excreción hepática, y una alta unión proteica y una alta relajación. No tan alta la relajación como la que vimos, o relaxatividad como la que vimos con el multihance, pero es también importante y es buena. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos que vienen las moléculas del contraste. Esas moléculas de contraste son captadas por los transportadores OATP hacia el interior del hepatocito. Una vez que son captados por los transportadores de OATP, pasan por otros transportadores y son excretados hacia los conductos biliares, y otros son de nuevo enviados hacia el intersticio y pasan de nuevo a circulación y son eliminados luego por vía renal. O sea que hay un transportador OATP en la membrana celular que es el que capta a la molécula del contraste, la introduce en el hepatocito y la elimina a los conductos biliares o la devuelve al sistema circulatorio. Bueno, perdón. Y esto es lo que uno va a ver. Esto es precontraste, esto es una fase arterial parenquimatosa hepática, una fase venosa portal. A los 5 minutos empieza a verse un poquito de excreción de contraste en la vía biliar, y fíjense cómo el hígado cada vez se va poniendo más blanco, porque el hepatocito está captando el contraste, y cada vez vamos viendo mayor captación de contraste sobre la vía biliar extrahepática y eliminación del contraste. Esto es importante evaluar, a diferencia del gadolinio convencional, donde el hígado va lavando el contraste. Acá, a medida que pasa el tiempo, el hígado se va poniendo más blanco. Entonces, vamos a tener nosotros que va a haber lesiones que tienen receptores OATP, como el hepatocito normal, que se van a ver como lesiones con mucho realce. Y contrariamente, vamos a tener lesiones sin receptores OATP, o sea, lesiones que no tienen nada que ver con el hepatocito, que es el que tiene el receptor de membrana, que se van a ver como negras. ¿Por qué? Porque el hígado normal va a captar, esto que no tiene nada que ver con el hepatocito no capta, entonces es como que se ve una lesión negra dentro de ese hígado blanco. Y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de una lesión que no se ve precontraste, fase arterial capta mucho contraste, y ya a medida que va pasando el tiempo, fíjense, va captando contraste y retiene mucho contraste, contrariamente a esta que captó contraste en fase arterial y no retiene nada de contraste en fase hepatocitaria. O esta otra lesión. ¿Cuáles son las lesiones que en general no tienen el transportador de membrana? Son los quistes, los hemangiomas, las metástasis, el colangiocarcinoma, cicatriz, fibrosis, pseudolesiones vasculares, los hepatocarcinomas, el adenoma, los nódulos displásicos y pequeños hepatocarcinomas de diminuto tamaño. No tienen, ya uno los ve como lesiones negativas. Mientras que lesiones son las que tienen el receptor de membrana normal, bueno, la hiperplasia nodular focal, los nódulos de regeneración, algunos tipos de hepatocarcinomas, y lesiones quísticas que están comunicadas con el árbol biliar. Lo más importante es la hiperplasia nodular focal, el que me permite diferenciar nódulos de regeneración de nódulos displásicos,
Y ojo con algunos hepatocarcinomas que pueden tener un comportamiento como de ATP normal. Y algunos adenomas, sobre todo los beta-catenina, algunos de los beta-catenina o inflamatorios, pueden tener también receptores de membrana y tener retención o del contraste como si fuese hígado normal. Pero todo eso está metido dentro de un contexto clínico. Nosotros nos valemos mucho del contexto clínico. Si estamos viendo metástasis, es el tipo de lesiones que vamos a buscar. Si debemos diferenciar adenoma versus hiperplasia nodular focal, es otra cosa la que tenemos que buscar. O si es un nódulo de regeneración o un nódulo displásico, también es otra cosa la que tenemos que ver. ¿Cómo es el protocolo? Bueno, el protocolo ustedes pueden hacer todas las secuencias T2 y las secuencias tipo T1 hoy en fase, fuera de fase. Después hacemos un precontraste con supresión grasa y después hacemos el arterial, el portal, la fase de transición denominada a los 2 minutos. Después podemos hacer la difusión, no cambia en nada hacer la difusión después de haberle inyectado el contraste, y la fase de excreción biliar o hepatobiliar a los 15, de entre 15 y 25 minutos, donde tenemos la máxima concentración de eliminación biliar del contraste. Generalmente esto se inyecta 0,1 mililitro por kilo de paciente a una velocidad baja de 1 mililitro por segundo, es lo más recomendado, y después seguido de una inyección de solución salina. Un punto importante es, cuando ustedes estén por inyectar este contraste a los pacientes, el contraste les da un estado de sensación de taquipnea al paciente, como que tiene una necesidad de respirar rápidamente. Entonces poder realizar la fase arterial y que el paciente esté en apnea, si uno no le avisa al paciente va a ser muy dificultoso y va a salir mal. Entonces es importante explicarle al paciente de que va a tener esa sensación de, como que va a necesitar respirar rápidamente, que trate de aguantar y hacer bien la fase de apnea. Si uno sospecha una fuga biliar, por ejemplo, por una complicación quirúrgica o algo, puede llegar a tener que esperar hasta 6 horas para ver bien dónde es que está perdiendo esa vía biliar. Eso es otro punto importante. Nosotros utilizamos mucho en complicaciones postquirúrgicas biliares este medio de contraste para ver dónde es que el paciente está teniendo su fuga biliar. Tener mucho cuidado si uno a este estudio de hígado le va a asociar una colangioresonancia. Si tiene asociado un pedido de colangioresonancia, háganle antes la colangio de la inyección del contraste, porque una vez que inyecten contraste y empiece el contraste a concentrarse y a ser eliminado por vía biliar, la colangio no la van a ver nunca más porque la bilis ya tiene contraste y no van a poder ver la vía biliar como están acostumbrados a verla en una colangio. Así que siempre hacer la colangio antes de inyectar el contraste. Nuestra mayor rédito en la utilización de esto es en adenomas versus hiperplasias nodulares focales, donde el diagnóstico es difícil, ya vamos a ver qué casos, afectación metastásica del hígado, tumores hepáticos primarios, por ejemplo, el colangiocarcinoma, o hiperplasia nodular focal versus el hepatocarcinoma fibrolamelar, diferencia entre lesiones benignas y malignas, que en algunos casos donde se plantea algún tipo de duda. Acá en esta diapositiva hay una futura aplicación que es, como nosotros estamos evaluando el grado de captación fisiológica del contraste por parte del hepatocito, bueno, ahora se está estudiando mucho si puede servir para ver cómo funciona ese hígado en relación a si existe fibrosis o cirrosis, y si hay algún componente que haga que tenga un mal funcionamiento la glándula hepática. Pero eso está en vía de estudio. Las limitaciones, tienen limitaciones, son los artefactos, como dije, en fase arterial, por esa taquipnea que tiene el paciente, la expresión OATP en el hepatocarcinoma, que hay un 5% de hepatocarcinomas que van a tener un OATP de membrana positivo. En hemocromatosis, si tienen un paciente con hemocromatosis, no hagan este estudio, porque la alta concentración de hierro hace que el hígado no se vea como se tendría que ver con este medio de contraste. En la cirrosis descompensada también, porque el hígado no está funcionando bien y no va a haber captación del contraste por parte del hepatocito, porque los hepatocitos no tienen una función normal. Si existe una fibrosis hepática extrema, tampoco va
va a haber una buena captación del contraste. Si hay una bilirrubinina total aumentada, más de 3 miligramos por decilitro, tampoco lo hagan, porque es una causa obstructiva biliar y no es recomendable. Y si la tasa de filtrado glomerular es de menos de 30 mililitros por minuto, tampoco es recomendado hacer este tipo de contraste. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto es como se ve normalmente una hiperplasia nodular focal. Dijimos que tiene los receptores de membrana normales, esto es en fase arterial, una lesión hipervascular con mucha captación de contraste, un área de cicatriz central, en fase venosa se vuelve igual casi que el hígado, y en la fase de excreción biliar, el hígado con alta captación de contraste, vemos que la hiperplasia sigue reteniendo el contraste, y la cicatriz, que es fibrosis, no tiene receptor de la membrana o ATP, entonces no capta nada del contraste hepatoespecífico. Este es un paciente donde este estudio está hecho con gadolinio convencional. Fíjense, tiene una lesión acá hipervascular, que se lava en fase arterial, que se lava en fase venosa, y que en fase más tardía tiene un área de captación de contraste. Uno diría, bueno, tiene una hiperplasia nodular focal, porque tiene una cicatriz central. Pero también tiene esta lesión, capta mucho contraste, igual que esta, en fase venosa es igual que el hígado, pero no le veo ninguna cicatriz central. Entonces, el paciente que tiene una hiperplasia y un adenoma, o es una hiperplasia y otra hiperplasia sin cicatriz, no lo puedo saber yo a qué es esta lesión con el gadolinio convencional. Y es importante saberlo porque si es un adenoma, dependerá de qué tipo de adenoma, tiene la posibilidad de degeneración maligna. Entonces, cuando le hacemos el hepatoespecífico, vemos que la primera lesión, en fase de excreción biliar, a los 15-20 minutos, retiene contraste, acá está la cicatriz, y la otra lesión también retiene contraste, quizás esto podría ser una pequeña cicatriz, pero lo importante es que retiene mucho contraste, y aparece una tercera lesión que con el gadolinio convencional no la habíamos visto. Las tres son hiperplasias nodulares focales. Dos con cicatriz, perdón, acá. Esta y esta tienen cicatriz seguro, y esta tal vez tenga ahí, o no tiene cicatriz. Lo importante es que podemos hacer el diagnóstico. Acá otro caso, un paciente en una tomografía, vemos una lesión hipervascular, lava el contraste en fase venosa y tardíamente no vemos más nada, no tiene cicatriz, no tiene nada. Le hacemos contraste hepatobiliar, vemos que capta contraste igual en fase arterial, en fase venosa se vuelve casi igual que el resto del hígado, y en fase tardía retiene el contraste, es una hiperplasia nodular focal sin cicatriz. El diagnóstico muy sencillo. Acá vemos otro caso, un paciente con ingesta de anticonceptivos orales, de una chica de 31 años, una lesión en T2 levemente hiperitensa e irregular, hipointensa, precontraste en fase, fuera de fase. Vemos, le inyectamos contraste de gadolinio convencional hipervascular, el contraste sigue estando poco, viéndose en fase venosa, y después ya casi es como que no lo vemos, o quizás vemos un poquito adentro del contraste, pero no estamos muy seguros qué es. En cambio, cuando le hacemos el hepatoespecífico, vemos mucha captación en fase arterial, después es como que se hace de igual señal que el hígado en fase portal, y después empieza a captar contraste, retiene contraste y tiene cicatriz. Esta es otra forma de presentación, no es que van a tener siempre todo el nódulo lleno de contraste, a veces es más el componente de fibrosis que tiene la hiperplasia, que hace que tenga toda esta captación periférica, y gran parte no capta contraste en forma central, o sea que tiene un comportamiento heterogéneo. Pero lo importante es que ustedes vean que tiene captación, sobre todo periférica, y les permite hacer el diagnóstico de hiperplasia nodular focal. El adenoma, contrariamente, en este caso es un paciente con una glucogenosis tipo 1, o sea, un hígado graso, vemos una lesión bien definida, que capta contraste, y en fase hepatoespecífica, como no tiene receptor de membrana o ATP, se ve como una lesión que no capta nada o no retiene nada el hepatocito de contraste. Vemos la excreción biliar en los conductos biliares que están acá, pegados a la rama portal, el hígado con mucha captación de contraste, el hígado normal, y la lesión que corresponde a un adenoma en un paciente con una glucogenosis tipo 1. También nos permite, como habíamos puesto, diferenciar hiperplasia nodular focal del
del hepatocarcinoma fibrolamelar. Los dos son lesiones con cicatrices centrales, son formas de presentación clínica totalmente distintas. Es muy sencillo desde el punto de vista clínico, también los pacientes, estos son generalmente pacientes más jóvenes que estos, pero bueno, si existiera alguna duda, la hiperplasia anular focal, recuerden ustedes, la van a ver como una lesión que tiene receptor de membrana, entonces va a tener mucha concentración de contraste en fase tardía de excreción biliar, mientras que el fibrolaminar no tiene nada de concentración de contraste porque no tiene receptor de membrana, por más que tenga la cicatriz central, el diagnóstico entre uno y otro es muy sencillo. En cuanto a las lesiones metastásicas, fíjense este caso que me lo dio, porque me parece muy didáctico, Klaus Irlin, de la Universidad de California, es un argentino que está viviendo allá. Un paciente que tiene un cáncer de colon, donde se lo estaba estudiando una estratificación de su enfermedad, se le hace la tomografía computada, que no muestra muchas grandes cosas, se le hace una resonancia con contraste convencional, se ven algunas pequeñas lesiones que empiezan a aparecer con el contraste con el EO bis o el primo bis, y tardíamente aparecen múltiples lesiones. Fíjense cómo de una tomografía donde si uno quiere, tal vez puede tener una pequeña lesión acá, esta que se ve acá, que corresponde a esta, pero el resto de las lesiones que están diseminadas en el resto del hígado, esta y esta de acá, no las veíamos con la tomografía computada. Entonces, un paciente que podíamos tener una lesión pequeña acá, única, que se podría planificar una metastasectomía bien localizada, pasa a ser un acto quirúrgico totalmente distinto, donde uno ve múltiples lesiones, y ya tiene que hacer un plano de resección totalmente distinta, una lobectomía izquierda, tal vez tenga que embolizar la rama izquierda de la vena porta para hipertrofiar el lóbulo derecho y después recién ir a hacer la lobectomía izquierda. O sea que la utilización de este medio de contraste es sumamente útil y cambia en un porcentaje importante de pacientes la planificación quirúrgica de los mismos. En cuanto a la detección del hepatocarcinoma, en general, como les dije al principio, nosotros los diagnósticos los hacemos en el 99% de los casos con el uso de gadolinio convencional. Sin embargo, a veces es más sencillo ver una lesión, como en este caso, de un hepatocarcinoma con el contraste hepatoespecífico, ¿no? Lo que sí tienen que tener en cuenta ustedes es, en los dos se van a ver como lesiones hipervasculares en fase arterial, ya sea con el gadolinio convencional o con el hepatoespecífico. La diferencia, y esto lo remarco porque les cambia la clasificación LIRAD, es que ustedes pueden tener washout en fase venosa, acá también, pero el tema es que en fase más tardía, el hepatocarcinoma con el contraste convencional, con el gadolinio convencional, aparece la pseudocápsula o la cápsula, mientras que con el uso del hepatoespecífico nunca van a ver una cápsula. Ojo con eso, porque si ustedes se van a guiar con la guía LIRAD, tengan en cuenta que no hay cápsula, nunca va a haber cápsula con el hepatoespecífico. Este esquema muestra las distintas formas de presentación con el medio de contraste hepatoespecífico, las formas de presentación que van a tener. Dijimos que un porcentaje importante podían tener lesiones, la mayoría van a verse como lesiones que no realzan en fases de excreción biliar. Y un porcentaje que puede llegar hasta el 5% pueden tener realce en fase de excreción biliar. Acá vemos un caso de pacientes con una tomografía, quizás una pequeña lesión acá, que en resonancia magnética se ve tal vez un poquito mejor acá, con el gadolinio convencional, pero tampoco es muy definitoria la lesión. Sin embargo, con el uso del primo bis, en fase arterial es igual que acá, plantea algún tipo de duda, pero a medida que va pasando el tiempo, fíjense ustedes qué bien se delimita
el hepatocarcinoma comparativamente con cualquiera de los otros métodos que hayamos utilizado con el contraste convencional en resonancia magnética. Y bueno, entre un 5 y un 10% puede pasar esto. En un hepatocarcinoma, en un hígado cirrótico, multinodular, aparecer un hepatocarcinoma que capta mucho contraste en fase arterial y sigue con mucho contraste en fase de excreción biliar. Recuerden entonces que esto puede darse en una forma de presentación rara del hepatocarcinoma. Acá lo que vemos es un paciente que también tiene un hepatocarcinoma que retiene en fase de excreción biliar el contraste, que son raros, pero bueno, acá está la pieza anatómica y la histología. Y dijimos que también nos permite valorar la vía biliar, que es otra de la importancia. Esta es una colangio convencional, y fíjense ustedes con la eliminación del contraste con el primo bis, cómo podemos hacer una reconstrucción con un T1 volumétrico, podemos hacer la misma reconstrucción que la colangio 3D. Por supuesto no vamos a ver el conducto pancreático porque es solo excreción y reconstrucción vascular biliar. Este es un paciente que tiene, después de un traumatismo cerrado, vemos colección hepática por ruptura del hígado, y vemos cómo con el medio de contraste vemos una fuga por una lesión de la vía biliar, no solo la lesión hepática del trauma hepático, sino que compromete la vía biliar y hay una fuga y se está armando una colección, un biloma, a punto de partida de la lesión o la injuria postraumática de la vía biliar, que después se confirma con una colangio retrógrada para tratar de darle una solución endoscópica a ese cuadro. Acá otro paciente que se le hace una colangio retrógrada, no se ve mayor, un paciente que había hecho una colecistectomía, no se ve, tiene un tubo de drenaje puesto acá, pero no se ve ningún tipo de manifestación. Sin embargo, le hacemos un estudio de la vía biliar con contraste específico. A los 30 minutos vemos la vía biliar, la excreción, cómo empieza a salir, pero también vemos un poquito de contraste hacia el tubo de drenaje. Fíjense cómo a la hora el tubo de drenaje se está llenando de contraste, o sea, sabemos que hay una fuga, hay una pérdida de bilis y de contraste después del acto quirúrgico. Bueno, esto es lo que yo les decía, en un futuro próximo lo que se está viendo es tratar de determinar con el uso de los contrastes hepatoespecíficos la función hepática. Y acá, bueno, lo que se está viendo es ver el uso para la valoración de fibrosis hepática. Estas son cosas que se están haciendo. Y las limitaciones, como dije, la hemocromatosis hace que no podamos tener una adecuada concentración del contraste en el hígado. La cirrosis descompensada, fíjense ustedes que también no tenemos concentración hepática del contraste como si lo tenemos en una cirrosis compensada. Este paciente es cirrótico, pero con una cirrosis compensada no pasa absolutamente nada, es como vemos bien el hígado con la concentración de contraste normal. Sin embargo, en la cirrosis descompensada el contraste no llega a nivel hepatocitario. Bueno, y esto fue un poco un resumen de todo lo que hemos visto de los contrastes hepatoespecíficos. Espero que les haya sido útil, y bueno, de nuevo mandarle mis más afectuosos saludos y mis gracias por la invitación a poder participar de este evento tan importante. Así que muchísimas gracias y espero verlos pronto.